Hola, bienvenido a Dato Químico. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de número de oxidación. Este es un tema muy importante que debemos saber manejar para realizar ya sea un balanceo de ecuaciones químicas por el método Redox, que ya lo vimos en este canal. Aquí arribita te dejamos el enlace de ese tema, así como el tema de nomenclatura química para nombrar los compuestos. Así que comencemos. El número de oxidación se define como la carga aparente o real que posee un elemento cuando se encuentra en estado libre o bien haciendo parte de un compuesto. Para determinar el número de oxidación de los compuestos se deben tener en cuenta las siguientes reglas. Primero, que los elementos del grupo 1 A, como lo son litio, sodio y rubidio, siempre van a tener un número de oxidación de +1. Además que los elementos que pertenecen al grupo 2A, como son berilio, magnesio, calcio, siempre van a tener un número de oxidación de +2. Por ejemplo, si yo tengo Na2O, el sodio aquí siempre va a tener un estado de oxidación de +1, ya que se encuentra en el grupo 1A. Del mismo modo, si yo tengo calcio y oxígeno, óxido de calcio, el calcio aquí siempre va a tener un estado de oxidación de +2. Eso es lo que me dice la primera regla. La segunda nos habla de que el número de oxidación del hidrógeno, que generalmente es +1, en los hidruros va a ser no +1 sino -1. Normalmente nosotros encontramos el hidrógeno de la parte izquierda, en este caso aquí es +1, pero si yo encuentro el caso, por ejemplo, hidruro de calcio, el hidrógeno ya no se encuentra a la izquierda sino a la derecha. En este caso el número de oxidación es de -1. Eso es lo que me dice la segunda regla. La tercera me habla de que el número de oxidación para el oxígeno es de -2 generalmente, y que para el peróxido es de -1. Por ejemplo, en este mismo ejercicio o compuesto, aquí el hidrógeno tenía un estado de +1, como dijimos anteriormente, y el oxígeno tiene de -2. Pero, por ejemplo, si yo tuviera esto es el peróxido de hidrógeno, y aquí el número de estado de oxidación del oxígeno es de -1. Eso es lo que me dice la tercera regla. Ahora, la cuarta regla nos habla de que el número de oxidación de los elementos en un estado libre es 0. Este es bastante utilizado para el método Redox. ¿Qué me quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo la reacción sodio más cloro, esto me va a producir cloruro de sodio, que es la sal común que encontramos en nuestras casas. Entonces, los elementos en estado libre, ¿cuáles son? Sodio y cloro. Y estos, al estar en estado libre, van a tener un número de oxidación automáticamente de 0. Eso es bastante usado en el balanceo de ecuaciones para colocarle los números de oxidaciones a los elementos que están formando la reacción que uno quiere balancear. Entonces, eso es lo que me dice la cuarta regla. La quinta regla nos habla de la suma algebraica de los números de oxidación que conforman la molécula debe ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo óxido de cloro, un óxido de cloro, el nombre ya eso del tema de nomenclatura química, pero es un óxido de cloro. Entonces, la quinta regla me dice que la suma de los elementos que están conformando este compuesto me tiene que dar 0. Por ejemplo, el oxígeno, como lo vimos en la tercera regla, es -2, y el cloro sí ya tiene un estado de oxidación de +1. ¿Por qué? Porque 2 por +1 me da +2, -2 del oxígeno igual a 0. Esta es la suma que me dice la quinta regla. Si es una molécula neutra, me tiene que dar 0. La sexta regla nos habla de que la suma algebraica de los números de oxidación de un ion poliatómico, es decir, que tiene dos átomos o varios o más de dos, por ejemplo, oxígeno e hidrógeno,
Entonces nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Como así, por ejemplo, la carga de este ion poliatómico en este caso es de, aquí el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno con más 1. Entonces menos 2 más 1 es menos 1, ¿ok? Así o con un signo negativo. Recuerden, la suma, los signos se coloca el del mayor, por eso es que me da menos 1 aquí. Entonces la sexta regla me dice que cuando tienes un ion poliatómico, la carga de ese ion es la suma de los átomos que están conformando ese ion poliatómico. Y de esta forma hemos visto las 6 reglas que existen para darle número de oxidaciones a los elementos. Entonces, veamos por ejemplo estas moléculas neutras. Si yo tengo esto, ok, me piden hallar el número de oxidaciones, automáticamente yo tengo que decir que voy a buscar que esto me dé 0, ok, la suma de su número de oxidaciones. Entonces aquí es fácil, el oxígeno tiene menos 2, ok, entonces 3 por menos 2 me da menos 6. Ahora el sodio se encuentra en el grupo 1A, como ven aquí. Entonces el estado de oxidación es más 1. Entonces 2 por más 1 me da más 2. Entonces, ¿qué me falta aquí para que me dé más 6? Porque lo que tengo que es tener un más 6 aquí y menos 6 para que me dé 0. Entonces el azufre trabaja con más 4. Ya que 4 más 2 me da más 6, menos 6, 0. ¿Ok? Y de esta forma hemos encontrado el número de oxidación de este compuesto. Por ejemplo, si yo tuviera cromo 2O7, entonces lo mismo, comienzo con el oxígeno que siempre trabaja con menos 2. Entonces 7 por menos 2 me da menos 14. Y este me tiene que dar más 7. 7 más por 2 me da más 14. Más 14 menos 14 igual 0. Y así, por ejemplo, si yo tengo el ácido sulfúrico, famoso ácido sulfúrico, entonces comienzo por el oxígeno, menos 2 por 4 me da menos 8. El hidrógeno está en el grupo 1, por ende trabaja con más 1. 2 por más 1 me da más 2. Tengo que buscar que me dé más 8 para restarlo con el menos 8 este. Entonces, ¿qué pongo aquí? Más 6, ¿ok? 6 y 2 más 8 menos 8 me da 0. Y de esta forma hemos encontrado el número de oxidación para estos compuestos. Bueno, si fue de utilidad, dale me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas estas y muchas más clases. Nos vemos en otra ocasión. Chao.